Hola, soy el doctor Intana. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos hombres les quita el sueño, pero del que casi ninguno se atreve a hablar en el asado con los amigos, la falta de duración. Si eres de los que logra encender el motor, pero la potencia se le escapa a los pocos minutos, si sientes que la firmeza se desvanece justo cuando más la necesitas, quiero que respires profundo. No te falta deseo y, por favor, deja de etiquetarte con esa palabra tan pesada y destructiva llamada impotente. En mi consulta veo hombres con una vitalidad increíble, hombres que desean a sus parejas, que tienen todas las ganas del mundo, pero que están hundidos en la frustración porque su cuerpo parece tener un cortocircuito. Me lo dicen con la mirada baja. Doctor, yo la busco, pero el cuerpo me traiciona, se levanta y se cae rápido. Escúchame bien. Lo que te pasa es funcional, no estructural. Esto significa que el sistema está ahí, pero las señales se están cruzando. No es una condena por envejecer, es una falta de mantenimiento en la comunicación de tus vasos sanguíneos. Pero antes de entrar en la biología, tenemos que hablar de la fuga silenciosa, la ansiedad de rendimiento. Hace poco atendí a un paciente, llamémosle Arturo, de 60 años. Arturo llevaba meses evitando cualquier contacto con su esposa. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que funcionara al principio y luego, nada. Esa presión de tener que cumplir activa en tu cerebro el sistema de alerta. Es como si intentaras manejar tu coche pisando el acelerador y el freno de mano al mismo tiempo. El motor ruge, pero el coche no avanza y termina por apagarse. La ansiedad es el freno de mano de la erección. Una erección no es una cuestión de fuerza de voluntad ni de apretar músculos. Es flujo. Es presión hidráulica pura. Piénsalo como las tuberías de tu casa. El agua tiene que entrar con fuerza, llenar el tanque, y lo más importante, las válvulas deben cerrarse para que el agua no se escape. Si hay una fuga o la presión baja, el tanque se vacía. Hoy voy a enseñarte cómo arreglar esas fugas y cómo volver a sincronizar tus señales para que la duración deje de ser una preocupación y vuelva a ser un placer. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el estrés del día te sabotea en la noche? Te leo, porque entender el problema es el primer paso para solucionarlo. Para entender por qué esa firmeza parece escaparse como agua entre los dedos, tenemos que dejar de lado los mitos y asomarnos bajo el capó de tu propia biología. Después de los 50 o 60 años, tu cuerpo no se rompe, simplemente cambia las reglas del juego y, si no conoces el nuevo reglamento, vas a perder todos los partidos. Hay tres cambios fundamentales que ocurren en el organismo masculino y que son los responsables directos de esa falta de duración. El primero, y quizás el más crítico, es el descenso en la producción de una molécula milagrosa llamada óxido nítrico. Piénsalo como el gas que inflama los globos. Si no hay gas, por más que el globo sea nuevo, no se va a elevar. El óxido nítrico es el encargado de relajar las paredes de tus arterias para que la sangre entre borbotones, pero su función más olvidada es la de cerrar la puerta. Ayuda a que las válvulas de los cuerpos cavernosos se mantengan selladas bajo presión. Sin suficiente óxido nítrico, la puerta se queda entreabierta y la sangre se fuga de regreso al cuerpo antes de tiempo. El segundo cambio es la testosterona funcional. No me refiero solo a cuánta tienes en total, sino a qué tan eficiente es tu cuerpo para usarla. La testosterona no es solo deseo, es la señal que le dice al cerebro y a los tejidos que mantengan la estructura de la erección. Con la edad, los receptores se vuelven un poco más sordos y la señal llega débil. Y el tercer factor es la pérdida de elasticidad vascular. Tus arterias, que antes eran como bandas elásticas nuevas, con el tiempo se vuelven más como mangueras viejas de jardín que han estado al sol, se vuelven rígidas. Si la manguera no se expande, no hay flujo, y si no hay flujo, no hay presión. Pero aquí está la buena noticia que tu médico de cabecera quizás no te dijo. Estos tres cambios no son una sentencia de muerte para tu vida íntima, son simplemente señales de que tu maquinaria necesita una afinación diferente, más nutrientes específicos y, sobre todo, menos sabotaje interno. Hablemos de ese sabotaje, porque muchos de ustedes están destruyendo su óxido nítrico sin darse cuenta. El revestimiento interno de tus vasos sanguíneos, llamado endotelio, es la fábrica de este gas. El azúcar alta en sangre es como ácido para esa fábrica. La corroe y la apaga. Si tu dieta es rica en harinas blancas y azúcares, tus erecciones serán cortas porque tus vasos están literalmente oxidados. Lo mismo ocurre con el estrés crónico. El cortisol, la hormona del estrés, es el enemigo mortal de la erección duradera. Cuando estás preocupado por el trabajo o, peor aún, preocupado por si esta vez sí va a funcionar, tu cuerpo entra en modo simpático, modo de alerta.
Biológicamente, es imposible que tu cuerpo mantenga una erección firme mientras tu cerebro cree que hay un león persiguiéndote. Tu sistema nervioso desvía la sangre a tus piernas y brazos para correr, vaciando por completo la zona que tú quieres llenar. Es una respuesta de supervivencia. Para la naturaleza, sobrevivir a un peligro es más importante que reproducirse. Por eso, el hombre que lo intenta con demasiada fuerza o que aprieta para no fallar, lo que está haciendo es pisar el freno de mano biológico y garantizando que la sangre se retire. Aquí es donde entra en juego la importancia del modo parasimpático, el modo de descanso y placer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos hombres tienen erecciones firmes al despertar, pero las pierden cuando intentan estar con su pareja? La respuesta es oro puro. Al despertar estás relajado, tu mente está en blanco y tu sistema nervioso está en modo placer. Esa es la prueba definitiva de que tu maquinaria todavía funciona perfectamente. No es un problema de hardware roto, es un problema de software mal configurado. Si tienes erecciones matutinas, aunque sean suaves, tienes todo lo necesario para recuperar tu duración. Solo tenemos que aprender a trasladar ese estado de relajación al momento de la intimidad, soltando la tensión de la mandíbula y del abdomen, que son los dos lugares donde el hombre guarda el estrés que mata la circulación. Finalmente, debemos considerar la viscosidad sanguínea y la inflamación. Muchos hombres después de los 60 viven en un estado de deshidratación crónica. Cuando no tomas suficiente agua, tu sangre se vuelve espesa, casi como miel. Intenta bombear miel a través de tubos pequeños y verás que la presión es bajísima. El agua es el vehículo de la presión hidráulica que necesitas para durar. Si a eso le sumas la inflamación silenciosa causada por el alcohol o las comidas pesadas antes del encuentro, tienes la receta perfecta para el desastre. La inflamación irrita los vasos y los vuelve rígidos, impidiendo que se cierren las válvulas de retención de sangre. Entonces, el secreto no es buscar una pastilla azul que fuerce el sistema, sino limpiar las tuberías, hidratar el sistema, apagar el incendio de la inflamación y, sobre todo, aprender a apagar el sistema de alerta de tu cerebro para que la sangre se quede exactamente donde tú quieres que esté, durante todo el tiempo que tú decidas. Entramos ahora en el terreno de la práctica, donde la mayoría de los hombres, con la mejor de las intenciones, terminan siendo sus propios saboteadores. Como médico, te digo que el primer y más grave error que veo en consulta es lo que yo llamo el error de la prensa hidráulica humana. Muchos hombres, al sentir que la firmeza empieza a flaquear, cometen el error instintivo de apretar. Aprietan los glúteos, aprietan el abdomen, y lo que es peor, aprietan la mandíbula. Creen que mediante la tensión muscular mecánica van a sostener una presión que es, en realidad, puramente vascular. Es un error de ingeniería básico. Si tú tienes una manguera y quieres que el agua llegue con fuerza al final, lo peor que puedes hacer es pisar la manguera en el camino. Al tensar los músculos de la pelvis y el abdomen de forma excesiva, estás comprimiendo las arterias ilíacas y pudendas, que son las tuberías principales que suministran el flujo. En lugar de ayudar, estás cerrando el paso al suministro. Pero hay algo más profundo. La tensión es un lenguaje que tu cerebro interpreta como peligro. Al apretar la mandíbula, activas el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, y como ya te expliqué, ese sistema es el interruptor que apaga la erección para mandar la sangre a tus bíceps para pelear. La corrección aquí es contraintuitiva pero poderosa. Debes aprender a soltar. Durante el encuentro, si sientes que la intensidad baja, relaja la lengua en el paladar, suelta la mandíbula y respira desde el diafragma. La relajación no es falta de interés, es la apertura de las compuertas para que el flujo retorne con la presión necesaria. El segundo error sistémico que cometemos después de los 60 es la deshidratación estratégica. No me refiero a tener sed, sino a tener un volumen sanguíneo insuficiente en el momento del acto. La erección es un evento de presión hidráulica. Si no hay suficiente líquido en el sistema, no hay presión, así de simple. Muchos hombres, por evitar tener que ir al baño en medio de la noche, dejan de tomar agua horas antes de la intimidad. Esto hace que tu sangre se vuelva viscosa, espesa, como si fuera melaza. Mover esa sangre pesada a través de los capilares microscópicos de los cuerpos cavernosos requiere un esfuerzo del corazón que, a menudo, el cuerpo decide no realizar para protegerte. El truquito médico aquí es la hiperhidratación alcalina. 60 minutos antes del encuentro, toma un vaso grande de agua, unos 400 ml, con el jugo de medio limón y una pizca, solo una pizca, de bicarbonato de sodio o sal de mar de calidad. ¿Por qué? Porque los electrolitos ayudan a que el agua entre a tus células y aumente el volumen plasmático de forma inmediata, haciendo que tu sangre sea más fluida y fácil de bombear. El limón, además, aporta citratos que ayudan a la flexibilidad de las paredes vasculares.
Es como darle un baño de aceite a tus arterias antes de la carrera. Hablemos ahora de la trampa de la cena romántica. Culturalmente, hemos asociado la seducción con una cena pesada, carne roja, pastas y varias copas de vino. Desde el punto de vista de la fisiología, esto es un desastre anunciado. Tu cuerpo tiene una cantidad limitada de sangre. Cuando realizas una comida copiosa, el organismo activa lo que llamamos derivación esplácnica. Envía hasta el 70% de tu flujo sanguíneo al sistema digestivo para procesar esos alimentos. Si tu sangre está en el estómago intentando digerir un filete y una lasaña, no hay sangre disponible para la pelvis. Es una competencia de recursos donde el estómago siempre gana porque la digestión es prioritaria para la supervivencia. Si a eso le sumas el alcohol, que es un potente depresor del sistema nervioso central y un ladrón de óxido nítrico, tienes la receta para una erección que dura apenas unos segundos. El alcohol te da la valentía mental, pero te quita la herramienta biológica. Mi recomendación es clara. Si buscas rendimiento y duración, cena ligero. Una ensalada, una proteína limpia como la sardina, que ya vimos que es maravillosa, y guarda la celebración gastronómica para después. La sangre debe estar libre y disponible, no ocupada en el tracto digestivo. Ahora, pasemos a los aliados que tienes en tu propia despensa, esos aceleradores naturales que han sido validados por la ciencia. El primero es el jengibre. El jengibre no es solo para los resfriados, es un potente vasodilatador periférico. Contiene gingeroles que actúan de forma similar a ciertos fármacos, estimulando la liberación de óxido nítrico en el endotelio. Una infusión concentrada de jengibre 2 horas antes del encuentro puede mejorar drásticamente la temperatura y el flujo sanguíneo en la zona genital. El segundo aliado es el clavo de olor. Esta especia es rica en eugenol, un compuesto que en estudios de fitoterapia ha demostrado aumentar la latencia, es decir, la duración del acto, al actuar suavemente sobre los receptores nerviosos, permitiéndote estar presente sin que la sobreexcitación termine el juego antes de tiempo. Puedes añadir 2 o 3 clavos a tu infusión de jengibre. Finalmente, las semillas de calabaza. Estas son pequeñas cápsulas de zinc y magnesio. El zinc es el bloque de construcción básico de la testosterona y es vital para la salud de la próstata, que es la estación de bombeo secundaria de la pelvis masculina. Un puñado diario de estas semillas no solo mejora la calidad del semen, sino que fortalece la señal hormonal que mantiene la firmeza. Pero recuerda, nada de esto funciona como una pastilla de emergencia. Esto es ingeniería de hábitos. El jengibre abre el camino, el clavo mantiene la calma, las semillas de calabaza fortalecen el motor y la hidratación pone la presión. Cuando combinas estos elementos con la relajación consciente de tu mandíbula y abdomen, estás reprogramando tu cuerpo para funcionar como un sistema de alta precisión. Estás pasando de ser una víctima de tu biología a ser el ingeniero jefe de tu propia vitalidad. No busques milagros en la farmacia cuando tienes la farmacia de Dios en tu cocina y el control de tu sistema nervioso en tu respiración. Para cerrar este círculo de salud y potencia, quiero entregarte lo que yo llamo el mapa de ruta de la vitalidad madura, porque saber qué hacer es solo la mitad del camino. La otra mitad es saber cuándo y cómo esperar los resultados. Escúchame bien, caballero, tu cuerpo no es una máquina de respuesta instantánea como un microondas, es un ecosistema biológico que ha estado bajo presión durante décadas y necesita un tiempo de recalibración. Mi rutina diaria comienza con el ritual de la hidratación celular. Nada más levantarte, antes del café o del desayuno, toma un vaso de agua a temperatura ambiente con una pizca de sal de mar o del Himalaya. ¿Por qué? Porque después de 8 horas de sueño, tu sangre está en su punto más espeso y tus niveles de cortisol están subiendo para despertarte. Esa pequeña dosis de electrolitos le dice a tus glándulas suprarrenales que el cuerpo está seguro y que la sangre puede fluir sin resistencia. A esto le sumamos el ejercicio de respiración 4-4-6, que es tomando distancia para apagar el estrés. Inhala en 4 segundos, mantén 4 y exhala en 6. Al hacer que la exhalación sea más larga que la inhalación, obligas físicamente a tu sistema nervioso a entrar en el modo parasimpático, el modo del placer y la duración. Si haces esto durante 5 minutos cada mañana, estarás entrenando a tus arterias para que permanezcan abiertas incluso cuando el momento de la intimidad se ponga intenso. Es, literalmente, un gimnasio para tu sistema nervioso. En cuanto a los resultados, quiero que seas el dueño de tus expectativas para que no te gane la frustración. Durante la primera semana, no busques récords de tiempo. Lo que vas a notar es una mejora en la calidad de la señal. Notarás que tus erecciones matutinas son más frecuentes o que la rigidez inicial es más firme. Es tu cuerpo reparando las fugas de presión más urgentes. En la segunda semana,
Entra en juego la resistencia. Gracias al jengibre, al clavo y a la hidratación constante, la sangre empieza a tener la fluidez necesaria para mantenerse los cuerpos cavernosos por más tiempo. Ya no son segundos, son minutos de control consciente. Al llegar a la cuarta semana, es cuando la confianza se cementa. Para este punto, tu endotelio ha recuperado gran parte de su capacidad de producir óxido nítrico y tu cerebro ya no asocia el encuentro con el miedo al fallo. Es aquí donde la duración se vuelve natural, porque has dejado de pelear contra tu cuerpo y has empezado a trabajar a su favor. No te compares con quien eras a los 20 años. Ese joven tenía potencia pero no tenía la sabiduría ni la conexión que tú tienes hoy. La vitalidad de los 60 es diferente. Es más profunda, más pausada y con estas herramientas, puede ser mucho más satisfactoria. Sin embargo, como tu médico de confianza, debo ser el primero en recordarte que este protocolo es para mejorar la función, pero no sustituye el diagnóstico profesional. Si notas dolor persistente, si no hay respuesta alguna incluso la mañana, o si sientes cambios extraños en la estructura de tu zona íntima, por favor, acude a un urólogo. Podría haber un problema de próstata o una obstrucción arterial mayor que necesite intervención médica directa. La salud es un equilibrio entre los remedios de la despensa y la ciencia del hospital. Pero si tu caso es el de la gran mayoría, hombres sanos que simplemente sienten que el tanque se vacía rápido, entonces tienes en tus manos las llaves del reino. No te rindas, no te ocultes tras la vergüenza y, sobre todo, no dejes que el silencio enfríe tu relación de pareja. La intimidad es el pegamento de la vida, y tú tienes todo el derecho de disfrutarla con plenitud y orgullo. Para saber que has llegado hasta el final y que vas a tomar el mando de tu cuerpo hoy mismo, déjame un comentario que diga voy a probarlo hoy. Me llena de alegría saber que estas palabras cruzan la pantalla y se convierten en acciones reales que mejoran vidas. Si este video te ha dado esa claridad que no encontrabas en otros lugares, suscríbete y compártelo con ese amigo que sabes que está sufriendo esto en silencio. Los hombres necesitamos apoyarnos más y juzgarnos menos. Soy el Dr. Intana, y recuerda siempre, tu cuerpo es sabio, tu experiencia es tu fuerza y tu salud puede ser nutrida en cada etapa del camino. Cuídate mucho, mi querido, y nos vemos en el próximo video.